día yo quiero compartir un mensaje con ustedes que creo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y tiene relación con que el avivamiento es el resultado de un precio pagado. Fíjense que, existen millones quizás de ejemplos o de testimonios de personas que cuentan cómo es que ellos tuvieron experiencias sobrenaturales con el Señor. Personas que nadie les habló y tuvieron un sueño, escucharon la voz del Señor, o distintas maneras en que el Espíritu Santo se las ingenió para tocar el corazón de una persona y convencerlo de su realidad. Yo tuve la experiencia de a los 16 años, sin haber buscado al Señor, entrar a una iglesia por curiosidad, después de la insistencia de un portero, y Dios habló a mi corazón ahí, no sé cómo explicarlo, pero yo había sido un drogadicto durante 4 años, de los 12 hasta los 16 años, y había tenido caletas digo yo, un montón de voladas, pero esa experiencia que tuve con el Señor fue la más alucinante. Y ¿sabes qué? La diferencia es que se quedó pegada en el disco duro y no salió jamás de ahí. Y yo creo que no solamente se tiene una experiencia con Dios al comienzo, sino que las experiencias con Dios son dinámicas. Nunca vamos a tener experiencias terminales con Dios. Por eso siempre tenemos que estar abiertos a más, porque una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo, a partir de ahí viene un proceso de transformación. Y ahí nos conectamos con el corazón de Dios para dar expresión, para colaborar con ese deseo, con ese anhelo del corazón de Dios, que es hacer de nosotros una gran familia de hijos e hijas semejantes a Jesucristo. Por eso entonces ahora les pido que no se distraiga, por favor. Si tiene un hijito eléctrico, ya sabe, lo lleva a la guardería, se queda con el chiquito ahí para que no revolucione, no ponga mucha electricidad ya, pero la idea es que tenemos que generar el ambiente de Dios para que Él nos hable, ¿no? A propósito de que el avivamiento es el resultado de un precio pagado, efectivamente, hay gente que mira cómo las cosas suceden y hay gente que hace que las cosas sucedan. Y la obra de Dios es exactamente lo mismo. Definitivamente para lograr objetivos hay que pagar un precio. Quiero agradecer a los hermanos que trasladaron las plataformas, a los hermanos que nos ayudaron en el arme y desarme, a los de las cámaras, a los hermanos del sonido, a los músicos. Nosotros hicimos un despliegue importante para que la marcha de Jesús pudiese resultar. Y siempre para que esta reunión resulte, hay un despliegue también importantísimo. Gracias por los chicos de la radio, gracias por los del sonido, por los de multimedia, por los de las cámaras, por los que hacen el sonido, por los servidores, por la librería, por la cafetería, a ver quién más, por los que atienden a los chicos. Hay harta gente que se mueve, y gracias a ustedes por los que atienden las células. Y de verdad, si tú no fuiste mencionado, no cabes en ninguno de esos, tienes que decir, oye, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué onda? Algo tiene que pasar conmigo en que yo pueda involucrarme. Bien, vamos a Jueces, por favor. Vamos a ir rápido. Jueces, que tengo entendido que es el séptimo libro de la Biblia, Jueces, capítulo 2. Vamos a leer del verso 7 al 13. Jueces 2, del 7 al 13. Dice, voy a leer del verso 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel. Cuando usted escuche la palabra hijos de Israel, quiere decir los hijos de Jacob. Y los hijos de Jacob, a Jacob Dios le cambió el nombre y le puso Israel, por eso dice los hijos de Israel. Entonces el pueblo de Jacob es el mismo pueblo de Israel. Los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¡Wow!
y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, también murieron. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Otra generación que no conocía al Señor. Diga conmigo, cáspitas. ¿Ya? Dice, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron ¿a quién? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Oramos, por favor. Padre, pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Quiero que tú nos ministres, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ministres, que ministres y edifiques nuestros corazones y nos hagas crecer y nos avives, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bien. Definitivamente nosotros necesitamos más que vivir por principios. Por principios bíblicos. Además de vivir por los principios bíblicos incorporados que son importantes, nosotros necesitamos vivir por la presencia manifiesta de Dios. El Dios que nosotros tenemos no nos dejó un libro y se fue a la estratosfera por allá y se perdió en el universo y está ocupado allá. Cuando yo era joven había un canto que decía: yo pensaba que Dios era un anciano de larga barba blanca, sentado entre los cientos de botones de las computadoras, que controlaba el universo, o al menos intentaba no perder la cuenta de los miles de millones. Y así, entonces no, Dios no está perdido por allá. Dios no nos dejó solo un libro, sino que una cosa es conocer el libro de Dios y la otra es relacionarse con el Dios de este libro. Y Dios y este libro son una sola cosa, no son independientes. Por lo tanto, sus principios están aquí, nos ayudan para vivir entre los seres humanos, pero su presencia nos empodera para nosotros disfrutar, para experimentarle, pero también por la eternidad, nos prepara para la eternidad. Ahora, para que usted y yo, entonces, y eso es lo que nosotros necesitamos en los avivamientos. Nosotros estamos pidiendo presencia manifiesta en nuestras reuniones. Estamos pidiendo su presencia de tal manera que los que vienen con depresión, que los que vienen con demonios, que los que vienen enfermos sean sanados. Y a veces Dios los va a sanar así directamente, o a veces los va a sanar a través de la imposición de manos o de la administración del cuerpo de Cristo. Pero lo que es claro es que nosotros no seguimos una religión, sino que somos seguidores del Dios vivo, creador del universo. Jesucristo vino a esta tierra, caminó entre nosotros, nos enseñó el corazón del Padre, nos mostró el reino de Dios, fue a la cruz para suplir todo lo que demandaba la justicia divina, murió, estuvo 3 días muerto, pero al tercer día resucitó, venció la muerte, venció a Satanás, el Padre le exaltó a lo sumo y hoy día está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y nos envió el Espíritu Santo para que nosotros hagamos la obra. Por eso el apóstol Pablo dijo que el Evangelio no consiste solamente en palabra, sino en poder de Dios. ¿Qué te parece? Ofrecen un aplauso al Señor. Bien. Ahora sí, para que usted y yo podamos ver el avivamiento, nosotros tenemos que pagar el precio. Y ese precio tiene como 4 aspectos. El primer precio, para que vivamos el avivamiento y caminemos en avivamiento, necesitamos siempre estar en paz con Dios, estar en acuerdo con Dios. Por esa razón, cuando nosotros venimos delante de Dios, todo ser humano para entrar al reino de Dios tiene que arrepentirse. Nos rendimos. Nosotros decimos, estamos de acuerdo contigo, Señor, no más rebelión en mi vida, voy a vivir para hacer tu voluntad, me voy a rendir a ti, te voy a aceptar como el Señor de mi vida y no solamente como el Salvador. Entramos en paz con Dios. Entonces,
¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos, ¿no es cierto? E incluso si es necesario restituimos lo robado, restituimos lo dañado, porque eso es el verdadero arrepentimiento. El segundo aspecto, además de estar en paz con Dios, es consagrarnos a la oración fervorosa. Esto es muy importante y es lo que estamos haciendo y estamos invitando personas, ¿cierto? A cada uno de nosotros estamos diciendo, hermanos, inscríbase más, que sea un día en la mañana, a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, estamos viniendo a orar y no orar por orar. La oración es un medio para mover la mano de Dios. Nosotros entonces necesitamos entender que consagrarnos a la oración fervorosa es la voluntad de Dios, porque cuando Dios se propone hacer algo en alguna ciudad, siempre llamará a su pueblo a orar. Cuando se propone hacer algo en una nación, siempre llamará a su pueblo a orar. Orar en las mañanas, buscar el rostro de Dios con humildad y con hambre, orar por las noches, pasar tiempos con Dios en oración. ¿Sabe qué? No hay ningún enamorado que no quiere estar con su enamorada. Y cuando de verdad amas al Señor, entonces la oración no puede ser una obligación, es una necesidad, pero también es un deleite. No les niego que a veces orar es una instancia también trabajosa, porque necesitamos pasar por momentos de mucha interferencia. Nuestra alma a veces está convulsionada, a veces estamos cansados, queremos hablar con Dios y nos nos distraemos, nos ponemos a pensar en otras cosas y nos damos cuenta de repente que dejamos de orar. Por eso hay que aplicarse y hay que ganarle a la distracción. Tercero, entonces estar en paz con Dios. Segundo, consagrarnos a la oración fervorosa. Tercero, no perder la presencia manifiesta de Dios. Moisés fue encontrado por Dios, Dios le dijo, yo te voy a usar. Y entonces el Señor le dice, y te voy a dar una misión, le dice el Señor a Moisés, te voy a usar para que tú liberes al pueblo que está esclavizado en Egipto por 400 años. Y Moisés dice, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, o con nosotros, no nos saques de aquí. He aquí un hombre que sabía que no podía hacer nada sin la presencia manifiesta de Dios en su vida. Y cuarto, hacer discípulos. Entonces, como digo, estar en paz con Dios, no voy a hablar mucho de eso, consagrarnos a la oración fervorosa, la próxima semana tocaré ese punto, no perder la presencia manifiesta de Dios y hacer discípulos. Entonces, oración fervorosa importante, ¿no? Pero discipulado constante, eso va a traer avivamiento continuo. Hoy día quiero hablarles un poco de la importancia del discipulado. La iglesia, mis queridos, es la comunidad de los hijos de Dios, de los discípulos de Jesucristo. La iglesia es la comunidad guiada por el Espíritu Santo, donde la presencia de Dios se manifiesta y Dios se relaciona con sus hijos. Eso es la iglesia. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, dice la Biblia que pasamos a ser hijos de Dios. Ponga atención en esto. Y tenemos paz con Dios. Y a partir de entonces comenzamos a vivir una hermosa relación de amor con Dios como nuestro Padre que está en los cielos. Por eso que usted encontrará, póngame atención, ahí en 1 de Juan 3, del 1 al 3, los líderes anoten, ¿no? Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y agrega, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Fíjense qué lindo esto. ¿Sabes? Ser hijo de Dios es el privilegio más alto que un ser humano puede tener. Los hijos adoradores, los hijos que aman a Dios, los hijos que experimentan y poseen la naturaleza divina dentro de sí, los hijos de Dios que reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Cuando nosotros estudiamos la historia de los grandes avivamientos en la Biblia y también en la historia de la iglesia, surge una pregunta. Los avivamientos son la irrupción de Dios en un momento de la historia donde no queda duda de que Dios ha tomado el control de todo.
En los avivamientos hay arrepentimiento. En los avivamientos las personas son liberadas, son sanadas, hay milagros. Pero principalmente en los avivamientos hay nuevos nacimientos. Pero todas esas cosas que suceden en estos eventos llamados avivamientos persiguen más que simplemente sea un suceso, sea un evento. Dios quiere que a partir de ahí nosotros podamos entender que hay que construir ahora la cultura del reino, hay que construir la nación del reino de Dios. Tenemos que constituir un pueblo que empieza a crecer y empieza a manifestarse el carácter de Cristo en nosotros y empezamos a ser luz y sal de la tierra. O sea, los avivamientos no solamente vienen para celebrarlos las reuniones en las noches en algún recinto. Los avivamientos vienen para transformar la vida de la iglesia a fin de que la nueva creación se manifieste en un mundo perdido. La nueva creación, hombres y mujeres que han tenido una experiencia profunda, real con Jesucristo y entran en el proceso de transformación. Ahora la pregunta es, ¿por qué la mayoría de los avivamientos duró solo por una generación? Y la única respuesta es que no se incorporó, o más bien se abandonó el discipulado. Miren, nosotros en el modelo discipulado apostólico decimos que somos la célula más pequeña y podríamos llegar a ser la iglesia más grande de la ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros, además de tener estas reuniones así, tenemos una reunión más pequeña entre semana que se llama célula. Pero además de esa reunión que tenemos en la semana, ya sea miércoles o jueves, tenemos otra más pequeñita que se llama discipulado 1 a 1. Y esas reuniones se hacen en distintas partes, a distintas horas, en distintos lugares. Porque es que tú con tu discipulador te pones de acuerdo para tener mínimo una cita en la semana, en donde básicamente hablaremos de 3 cosas. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿No es cierto? ¿Cómo te está yendo en tu entorno, con tu familia, con tu jefe, en tu trabajo, en la universidad? Y tercero, ¿cómo te está yendo con tus discípulos? Como ustedes ven, entonces, es importante entender que el discipulado es muy vital para tu crecimiento. Las personas que rehúsan el discipulado definitivamente pueden tener 2 problemas. Uno, el error de creer que ya llegaron, o segundo, todavía debe de tener algunos vestigios de rebelión en su vida. Y tercero, no está viendo el propósito de Dios y la bendición del discipulado. La generación del avivamiento estuvieron tan contentos, y hemos visto tantos avivamientos así, que estuvieron tan contentos con lo que Dios estaba haciendo en ese momento, que se olvidaron de hacer lo principal, que es el discipular las próximas generaciones. Perpetuar la bendición de Dios y traspasarla a las próximas generaciones. El resultado fue, cuando murió esa generación, entonces el avivamiento se fue con ellos. Y ese ha sido el problema. Por eso necesitamos aprender algunas cosas. Primero, que nuestro liderazgo necesita estar comprometido con el discipulado. Nosotros hacemos discípulos, aunque seamos personas con súper buen testimonio. Si no ponemos en práctica el discipulado en nuestros hogares y en nuestras congregaciones, entonces pondremos en riesgo la fe de la próxima generación. Hoy día, con tanto peligro en el tema de la educación, somos nosotros los papás que tenemos que entender que estamos llamados a transferir la vida del Señor a nuestros hijos. Eso es discipulado. Nuestros hijos tienen que vernos personas coherentes y consecuentes. Coherentes con lo que decimos y hacemos, consecuentes con lo que decimos y hacemos, que decimos cosas y las hacemos. Ellos tienen que ver que si hablamos de oración nos vean orando, que si hablamos de decir la verdad nos vean verdaderos, nos oigan verdaderos, que si hablamos de amor, que nos vean amando a nuestra esposa, amando a nuestros hijos, que si hablamos de limpieza, entonces que nos vean que en nuestra casa y que en realidad todos somos gente limpia, con modales, etc. Que si hablamos de ser laboriosos y trabajadores, entonces que se note y que ojalá tu jefe pueda dar testimonio de que no eres de los que llega siempre atrasado excusándose y yéndose antes que termine la hora. No, nos están faltando gente de la milla extra, ¿eh? Tirón de oreja para aquellos que nos acompañaron a llevar ¿cómo se llama? Las plataformas. Porque resulta que eso era la ida, pero el regreso. ¿Y cómo lo hicimos? Usted sabe cómo lo hicimos. Así un pichintún de personas trayendo las cosas para acá. La milla extra es muy importante. El Señor nos habló de la milla extra. El que te obliga a llegar carga por una milla, llévasela 2. ¿Por qué? Le está diciendo,
porque había una ley entre los romanos. Los romanos llevaban un saco de papa a un romano y la ley decía que si ves a un hebreo por ahí que está sentado, la ley decía que este hebreo tenía que tomar el saco de papa y llevárselo, no una milla, sino llevárselo una milla. Eso era la ley. Entonces Jesús dice, si alguien te pilla por ahí, un romano a un cristiano, le decía Jesús a un cristiano, a uno de sus discípulos, si alguien te pilla por ahí sentado y lleva un saco de harina y te dice, ya llévamela una milla, tú se la llevas una milla y háblale del Señor esa milla, me da la idea que esa era la idea. ¿Ya? Eso no es interesante, me da la idea que esa era la idea. Llévasela una milla, pero no se la lleves esa milla, llévasela dos, po. Y predícale más, po. ¿Ve? O sea, el extra es súper importante. El extra. El que una vez fui a comprar a un negocio y me faltaban 10 pesos, no sé si te ha pasado, de 10 pesos. Entonces, porque cuando uno tiene 10 pesos como que no significa nada, pero para el caballero del negocio 10 pesos son 10 pesos. Y entonces yo digo, ¿sabes qué? No tengo estos 10 pesos. Me dice, no importa, lléveselo, prefiero perder 10 pesos y no perder un cliente. Extraordinario. Esa es la mía extra, pues en su actitud, ¿no? La mía extra es lo que nosotros hacemos un poquito de más para... Y sabes que cuando tú eres uno de la mía extra, tu jefe cuando llegue el momento de reducir personal va a decir, a ese no me lo toque. El de la milla extra siempre te deja esa cosa bonita. El de la milla extra no dice chao, sino te va a dejar a la puerta. El de la milla extra es el que te saluda y se detiene un poquito, ¿no? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Y se va, luego se va, aunque vaya muy apurado. El de la milla extra. Necesitamos ser gente de la milla extra, aun cuando ese no es mi mensaje, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Esto es lo que sucedió con la generación de Josué. O sea, volviendo al tema, si nosotros no somos personas que hacemos discípulos, si no somos personas que enseñamos a nuestra gente a vivir a Cristo, entonces nos vamos a morir y definitivamente no habremos transferido a la próxima generación nuestra fe. Y nosotros tenemos que saber, entender que este llamado es un llamado multigeneracional, que este llamado va de gloria en gloria. Dios te bendice a ti, pero no solamente habla a tu presente, Él habla a tus lomos, Él habla a tus generaciones. Los hijos de Dios tienen la responsabilidad en lo económico de dejar herencia a los hijos de sus hijos. Hasta allá proyéctate, que tu oración alcance para allá. Porque de repente nosotros nos miramos y nuestros papás no nos dejaron nada. O sea, ahí estábamos, pero no teníamos un piso, ¿no? Y nosotros pensamos que toda la vida era así. Y no, Señor. Pero los hijos de Dios somos llamados a ser bendecidos. Tú no fuiste a la universidad, tus hijos fueron a la universidad, ¿cierto? ¿No? Y tú te esforzaste, pero les dejaste, los encaminaste a ellos. Y no solamente les dejaste los recursos, sino que les dejaste la fe. Lo más importante, no solamente dejes herencia, tienes que también dejar legado. La herencia es lo que dejamos alrededor de la gente, pero el legado es lo que dejamos dentro de la gente. Somos llamados a impactar la próxima generación. Somos llamados a inspirar a nuestros jóvenes. Somos llamados a inspirar, motivar a nuestros hijos. Somos llamados a orar por ellos. Y sabes, yo he descubierto cómo el Espíritu Santo es tan bueno, que el Señor nos, en momentos así, como sea que estemos cansados o podemos estar un poco afectados de salud, pero Dios trae en memoria personas por las cuales Dios pide que oremos. Y a veces cuando vemos dificultades con alguno de nuestros hijos, en vez de enojarnos, Dios pone en nosotros que oremos a favor de ellos, porque somos llamados a bendecir nuestras próximas generaciones. No podemos caer en el error en el que cayó la gente del tiempo de los jueces, ¿no? Las consecuencias fueron trágicas. Esto es lo que sucedió en la generación de Josué y sus líderes. Las consecuencias fueron trágicas para toda la nación de Israel. Mire lo que dice ahí en Josué capítulo 2, verso 10. Mire, dice Josué 2, 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, no puede ser que un día se diga ya partió la Francia, partió la Estercita, partió el Guillermito Castillo, partió Marco, partió el Aníbal, partió el Armandito Bozo, ¿cierto? Estoy hablando más o menos lo que llevamos
los que ya tienen comprado todo esto, porque ya desde chiquitito, desde que nació, surgió esto, ¿cierto? Estaban ellos. Y imagínense que partamos nosotros y la próxima, y los que llevamos la edad de los titantos, y la próxima generación no tenía idea. La próxima generación se farrió todo. Y por supuesto, no estamos llamados a eso. No, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces, conociendo el contexto del periodo de los jueces, vemos que ellos vivían en una teocracia, pero que incluso el liderazgo de la teocracia deben formarse a través del discipulado, y el discipulado de preferencia uno a uno. Cuando la iglesia no discipula, ella sustituye la teocracia por la democracia. Cambia el gobierno del Espíritu Santo por el gobierno de los hombres, de discípulos siervos por jefes. Fue así como la iglesia se convirtió en una institución, porque no se transfirió, se transfirieron las cosas, pero no se transfirió la vida, no se transfirió la pasión. Entonces pregúntate si has aconsejado, si has amenazado, si has usado la cucharita de palo. A lo mejor lo que hay que hacer es que además de haber usado esas cosas que fueron necesarias en su momento, doblemos nuestras rodillas y oremos y oremos y oremos a Dios y digamos: Señor, yo no voy a endosar a mis hijos a Babilonia, mis hijos son tuyos y yo los reclamo para ti. Tu palabra dice: tus hijos serán enseñados por el Señor. Amén. Y si hay una oración poderosa que tú puedes hacer, es cuando eres capaz de tomar la palabra de Dios y decir: Dios, cumple tu palabra. La Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Nosotros somos infieles a nuestras palabras, prometimos y no cumplimos. Esposos que prometen y no cumplen, mujeres que prometen y no cumplen. Por eso encontramos tantos divorcios hoy día en la sociedad. Pero ¿sabes? Dios no es así. Dios promete y cumple, porque Él y su palabra son una sola cosa. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Él te prometió, lo cumplió. Y la Biblia en Isaías 54 dice: tus hijos serán enseñados por Jehová. Tú necesitas orar a Dios, decir: Padre, yo aun cuando sea muy viejito y yo no vea, pero voy a seguir creyendo, Señor, que mis hijos van a venir a tus pies y mis nietos también. Amén. Dale un aplauso al Señor. Otra cosa importante. Necesitamos pensar y ser una iglesia apasionada por la presencia manifiesta de Dios. Lo que trae avivamiento es la presencia manifiesta de Dios en medio de su iglesia. Pero la presencia manifiesta viene únicamente como respuesta a la oración. Hombres y mujeres que nos metamos en oración, nos remojemos en oración fervorosa. Es aquí entonces que el discipulado se hace vital, porque cuando viene la bendición, entonces necesitamos transferirla. El discipulado se hace vital, pues permite que el avivamiento se mantenga y sea permanente y sea perdurable en medio de nosotros. Es la presencia manifiesta de Dios y el discipulado lo que hace que la iglesia sea una iglesia viva, una iglesia sana, una iglesia amorosa, cariñosa, alegre, dinámica, relevante, atractiva y multiplicadora. Porque el discipulado uno a uno es de corazón a corazón, es donde más se crece. Y Jesús practicó ese discipulado. Él de todos llamó a 12. Pero sabes que ellos caminaban largos recorridos. Y si yo pusiera 12 personas acá y vamos caminando, tendría que gritarles a todos. Pero si supongamos tenemos 12 personas, ¿cierto? Y vamos caminando y tenemos que caminar de aquí, no sé, pues allá, ¿cómo se llama uno de los pueblos que hay aquí cerquita? Pues con Chile. Entonces yo voy con un montón, pero llamaré, no sé, pues aquí a Jacob Jimmy, ¿ya? Jacob Jimmy. Entonces me voy con él conversando, ¿cierto? Y ahí él me va haciendo preguntas, porque Jimmy hace preguntas, ¿se acuerdan? Hace preguntas. Entonces vamos conversando. Se ve que se hace el discipulado uno a uno, ¿ve? Y a lo mejor caminaban unos 20 minutos, media hora, y mientras seguía ya él iba y venía otro y seguían caminando y le iban haciendo preguntas. Y cuando a lo mejor Jesús enseñaba a las multitudes y ellos no entendían todo, se juntaban alrededor ante una fogata, alguna cosa estaban haciendo, comiendo, y le preguntaban, y Jesús les enseñaba a todos. Pero el discipulado uno a uno es importante. Ve que acá si ustedes tienen una pregunta, usted no levanta la mano porque le da cosa, pero en el discipulado uno a uno tú puedes abrir el corazón, porque tú sabes que la persona que te discipula te quiere, sabes que la persona que te discipula tiene una responsabilidad delante del cielo de cuidarte. Usted tiene que confiar también en nosotros los pastores, que cuando le ponemos a alguien es porque ese alguien habrá demostrado fidelidad. Pero también
suponemos que a veces, no descartamos que a veces pueda haber de los que nosotros hemos delegado que no estén cumpliendo, ¿no? Y es ahí donde tú tienes que hacer ver, o sea, como dice el gran proverbio chileno, guagua que no llora. ¿Ve? Entonces usted mismo tiene que decir, pastor, ¿sabes qué? Habría posibilidad que me cambie de discipulador. Y ahí, ¿qué? Entonces, no, sí, ¿por qué no? Es que hace tiempo que me estaba ahí paseando, que me dice que no puede, que me dice que... Entonces, el título, porque el tema de función. Ahora, necesitamos orar para ser ungidos por la presencia de Dios. Pero la unción no hace discípulos. Nosotros hacemos discípulos siendo ungidos. Por eso que Dios está insistiendo, yo quiero ungirlos a ustedes. Yo quiero darles la sabiduría, quiero darles el poder para que den verdadera solución a aquellos que vienen enfermos, que vienen oprimidos, vienen suprimidos algunos, ¿no? Y ¿sabes qué? Y a veces no son cuestiones naturales, nomás son sobrenaturales, son espíritus, son demonios. No descartes esa guerra no ha terminado. Nosotros no siempre hablamos de esto, pero existen, Jesús echó fuera los demonios de las gentes y dice que en su nombre echaríamos fuera demonios. Y a veces no son ese tipo de demonios que hacen que la cabeza se te dé vuelta así, que levites, no sé, te trasladas. No, simplemente que te quieres matar. Simplemente que no quieres levantarte porque estás deprimido. Simplemente que no quieres comer. Y el Señor te dice, yo te amo. Y a veces no estás teniendo la capacidad de poder oír el amor de Dios. Porque te escuchas más las cosas malas que te hicieron. Las maldiciones que profirieron contra ti. Las cosas malas que a las personas continuamente soltaron de su boca. Pero ¿sabes qué? Cuando las personas maldicen, cuando tú no tienes protección te llega, pero cuando viene el Señor y alguien te ministra, viene el Señor y Él te libera. Y Él es capaz de darte una nueva vida, es capaz de sanarte, es capaz de hacer que tú, que eras una persona empastillada, una persona que vivía con tanto medicamento de un día para otro, seas cambiado para siempre. Amén. Sí. Tengo un amigo llamado Carlos Cisterna en la ciudad de Calama. Se tomaba 37 pastillas diarias. Era de una familia importante en la ciudad. Y un chico empezó a hablarle de la iglesia, un discípulo empezó a hablarle. Y hasta que le amaneció. Y nunca vino a la iglesia. Primero le hablaba, siempre se quedaban en una esquina y él le hablaba. Este chico se llama Luis, y el discípulo, y le hablaba a Carlito Cisterna. Y un día le habló del bautismo y le dijo, y bueno, y para ser discípulo tienes que bautizarte. Y dijo, y sí, ¿cómo tengo que hacerlo? No, dijo, incluso nosotros vamos a ir a Ojo Apache, que era un lugar lejos, y vamos a ir a pasear y ahí vamos a hacer bautismo. Ah, ¿puedo ir? Claro. ¿Y sabes qué? No llegó al bus. Y entonces nosotros hicimos el bautismo como a las 11 de la mañana y ¿sabes qué? Pueden creer ustedes, llegó como a las 3 de la tarde, se fue caminando a Ojo Apache. Y llegó ahí, oye, venga, mira, viene Carlito y viene a puro bautizarse. ¿Sabes que a ese chico se metieron al río, lo bautizaron, salió del río? Y ¿sabes que desde ese día nunca más tomó pastillas? Y no solamente eso, empezó a orar en las mañanas, empezó a ser un madrugador, porque claro, como las pastillas no le dejaban dormir, siguió con eso y siguió a orar. Y Dios le empezó a mostrar cosas al punto que después en el tiempo me enseñaba a mí. O sea, llegó después que yo y me enseñaba y yo tomaba muchas de las cosas que me decía, después las predicaba, ¿no? Porque la revelación venía por él. Hasta hoy día usted pregunta por él y es un chico que tiene un peso tremendo. El milagro maravilloso cuando Dios viene a la vida del ser humano y cuando estas personas empiezan a hacer, y él se dejó discipular y esa persona ahora se remoja continuamente en la presencia de Dios. Hasta ahora es madrugador y hasta ahora dedica tiempo para hablar con Dios y leer la palabra. Él tiene una política, lee la palabra y Dios le da mucha sabiduría y eso es maravilloso. Entonces voy a decirle unos 10 minutos más lo que tengo acá, ¿no? Entonces la presencia manifiesta de Dios y el discipulado hace que la iglesia sea una iglesia viva, una iglesia sana, cariñosa, una iglesia alegre, una iglesia dinámica, relevante, atractiva y multiplicadora. Porque el discipulado te dice a ti, o sea, te ayuda a digerir, te ayuda a que cumplas, ¿ve? Porque claro, acá nadie se compromete,
yo ya he aprendido. Ahora que estoy yendo a la fraternidad de pastores un tiempo hasta ahora, piden acuerdos. Por ejemplo, necesitamos recursos para los andamios. Ya, entonces vamos a necesitar. Entonces me pidieron a mí que me haga cargo y yo digo, ya, pero ¿quiénes se comprometen? A ver, al tiro quiero que levanten la mano. Porque conozco, ni locos que ya a la salida ustedes vienen y hablen. No van a hablar nunca. Así que, a ver, dígame, levanten la mano. ¿Y usted por qué puede? ¿Y puede o no puede? Y así. Y saqué al tiro, ¿no? Entonces, ¿sabe? El discipulado 1 a 1 te invita a comprometerte, ¿no? Con tu discipulador, si hablan de la importancia de orar, él te va a preguntar. Y en la semana fuiste, por ejemplo, el pastor Aníbal dice, usted tiene que venir, si es mi discípulo, si yo lo estoy discipulando, tiene que venir a casa de oración, si no, despídase, porque yo no estoy dispuesto a invertir mi vida con gente que no quiera cambiar su vida. Choca, le decimos nosotros, así tiene que ser. No es amenaza, pero es así. O sea, un discípulo es un alumno, un aprendiz, un seguidor, uno que tiene un espíritu enseñable. Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Uno que cree todo lo que su maestro dice y hace todo lo que su maestro manda. Un discípulo es aquel que entiende que Jesucristo no solo es el Salvador, Jesucristo es el Señor. Usted necesita entender eso, Jesucristo es el Señor. En el tiempo de Jesús la gente entendía clarito eso. La palabra Señor se escribía y se escribía Kyrios, sonaba Kyrios. Y Kyrios era un título exclusivo al César de Roma. El César de Roma él mandaba todo, él era el dueño de la vida espiritual de la gente. La historia dice que hubo un emperador que dijo que él era Dios. Ese emperador se llamaba Calígula. Y a su caballo le llamó el primer ministro. Y todo el mundo lo saludaba él como Dios y el caballo era el primer ministro, ¿no? ¿Por qué? Porque era el dueño de la vida espiritual de la gente. Los emperadores decían, ¿de quiénes son esas caballerizas? De fulano de tal. Dígale que el emperador las necesita para sus caballos. Y se las quitaba. El emperador era dueño de la vida física de la gente. Ahí en los circos romanos, ¿no es cierto?, donde estaban los gladiadores, y de repente uno le tiraba la red al otro, y ahí con la lanza lo iba a matar, miraba hacia donde estaba el emperador. Y el emperador ahí con su harén comiendo uvas y con, ¿no es cierto?, le decía, mire, ya está uno ya mirando para usted. Y decía, me imagino yo, ¿quién es? No, ese, no sé, pues el carnicero. Ah, el carnicero, no, que estaba botado, ¿no? Ah, me cae bien el carnicero. Y así. Y no mataban al carnicero. Porque la vida de la gente dependía del mover del dedo del César, ¿no? Y sabes que entonces cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, dice la Biblia que Dios a él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se va a doblar toda rodilla de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua va a confesar que Jesucristo, ¿qué cosa es? ¿Es Él? ¿Qué? ¿Es Él? ¿Es Él? Claro, la palabra Señor en nuestro idioma la hemos traído y la hemos puesto Señor. Kyrios la hemos puesto Señor en el castellano, en el español. Español Señor. Pero tenemos Señor Marcos, Señor Abarca, Señor Pino, Señor Abarca, Señor Castillo, Señor Jesús. Ahora ni siquiera antes, cuando yo era pequeño, era presente Señor. Hoy día no es, aquí estoy, profe. Así no. Profe, aquí estoy. Señor, la palabra perdió su valor, pero en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, en el tiempo del Imperio Romano, la palabra Señor, para poder traerla a nuestro idioma hay que traer varias. Amo, dueño, máxima autoridad, soberano, absoluto, jefe supremo. Eso es Señor. Es la suma de esas palabras Señor. Por eso Él dijo, ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor y hacen, y no hacen lo que yo les digo? O sea, ¿por qué ustedes me dicen jefe y ustedes no se dejan mandar por mí? ¿Por qué me dicen amo? El problema es que con la boca decimos Señor, pero que con el corazón decimos otra cosa.
Nosotros necesitamos que cuando entendemos de la presencia manifiesta de Dios, es que queremos todo lo de Dios. Es que queremos agradarlo, queremos servirlo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que Él es inteligente, que Él es maravilloso, que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que se rendía a los pies de Cristo. Era una iglesia que se multiplicaba. La presencia manifiesta de Dios y el discipulado lo que hace es que la iglesia sea una iglesia viva, pero una iglesia que se multiplica también. Y si nosotros somos gente que nos sometemos al señorío de Cristo, vamos a ser ungidos y vamos a predicar un evangelio transformador, un evangelio de reino, en donde la gente se reproduce, en donde la gente participa, o sea, comparte el evangelio con otros. Cuando miramos el libro de los Hechos, vamos a encontrar cómo se multiplicaba la iglesia. Dice en Hechos 1:15, porque por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Era un grupo como 120 personas estaban reunidos allí. 120. Pero también dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y ahí Pedro dijo, arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todo cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Wow, 120, 3,000. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. ¿Cuántos? Muchos, ¿no? Llegando el número de los hombres como a 5,000. Wow. ¿Cuáles fueron los principales problemas de la iglesia al transferir en el tiempo? ¿Cuáles fueron los problemas que se dieron después? ¿Por qué no hubo esta multiplicación? ¿Por qué ellos no preservaron la próxima generación? Porque dejaron de practicar la oración fervorosa. Y el resultado es que perdemos la presencia manifiesta de Dios, perdemos la unción y por ende entonces no traemos solución a la gente. Necesitamos entonces líderes de célula, sumergirnos en Dios, buscar el corazón de Dios, clamar, buscar su presencia, buscar el avivamiento, buscar ser ungidos. ¿Para qué? Para que tengamos la inteligencia y el poder de Dios para traer soluciones a nuestros discípulos y a todos los que el Señor traiga, ¿no? La gente en ese tiempo se resignó a vivir, o en algunos de los, cuando hemos visto que la iglesia perdió el avivamiento, es porque se resignó a vivir sin la presencia manifiesta de Dios en medio de ellos. Hay iglesias que están tan encuadradas en sus programas que si Dios muriera no se darían ni cuenta. Seguirían haciendo lo mismo que hacen toda la vida, porque no lo necesitan, ¿no? Dios no va a morir, por supuesto, imposible. Si hay dentro de las cosas que Dios no puede hacer, es que no puede morir. Otra cosa que Dios no puede hacer, no puede pecar, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Por qué pasa que los avivamientos pasan y duran poquito? Es porque ha habido gente que dejaron de practicar el discipulado uno a uno. Usted vio que aquí en el libro de los Jueces moría una generación y la otra ya no tenía nada. Dejaron de practicar el discipulado uno a uno. Ellos sacrificaron lo permanente en el altar de lo inmediato. No se armaron de una visión multigeneracional, pensaron solo en ellos. Estuve con los pastores en Antofagasta, les hablé sobre el legado y donde nosotros recibimos el siguiente mensaje. La prioridad número 1 de los líderes es mentorear. Éxito sin sucesor no es éxito. Nosotros necesitamos preparar una próxima generación para que esa generación junto con nosotros revolucionemos el mundo. Usted no saca mucho tener hijos para criarlos para el infierno. Usted necesita levantar hijos porque dice que los hijos los da Dios porque Él quiere una generación que adore a Dios. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra y no del Estado
la formación de nuestros hijos. Allá le van a enseñar a sumar, a multiplicar, a restar, a dividir, ¿no? Pero allá no le van a enseñar a respetar, no le van a enseñar valores de veracidad, no le van a enseñar moral. Somos nosotros. Nuestras casas deben de convertirse en casas de discipulares, casas donde nosotros impactemos a nuestros hijos, casas donde nosotros podamos inspirar a nuestros hijos, y ellos tienen que ser gente mucho más potente que nosotros. Entonces, nuestros mayores desafíos: desarrollar una vida de oración fervorosa. Gracias a Dios por el número creciente de hermanos en la oración matutina. Gracias. Estamos hablando por fe. Gracias. ¿Cuántos están viniendo, Aníbal, más o menos? De 8 a 6 personas. 8 a 6 personas. Les invitamos a venir a orar, más que sea una vez a la semana, pero también en sus casas sean gente de oración. Practicar el discipulado de la manera en que Jesús y los apóstoles lo hicieron. No, tenemos que no descuidar el discipulado. Y tercero, atraer y mantener la presencia manifiesta de Dios en medio de su iglesia. Vamos a ponernos de pie, por favor.